Noches, yo también estoy presente. Muy bien, Brigitte, Adi, Sí, pastor, buenas noches. muy bien. Ahora sí, son 12. Ya. Bien, cerramos la lista. Sale la foto de nuestra amiga Adi, nuestra hermana Adi. Estamos viendo acá este periodo intestamentario y hemos hablado acerca de esto, esta primera parte. Vamos a hablar hoy día sobre toda esta parte de la influencia de imperios en Israel, ¿no? Vamos a hablar y, bueno, Dios nos bendiga, nos guíe en este tiempo, en esta historia y esta aventura también importante. Padre bendito, gracias te damos, pedimos de tu presencia y toda distracción, Señor, la dejamos a un lado para que tú nos guíes en este tiempo de estudio y sobre todo para recordar, acordar y, Señor, tener mayores pesos, Señor, con respecto a el ministerio y que esto sirva, Señor, de base también, aunque sabemos que saliendo del seminario a veces nos olvidamos de muchas cosas, pero no olvidar esta parte también es fundamental por el hecho de la importancia que tiene dentro de los planes tuyos, Señor, para tu pueblo. Gracias. En el nombre de Jesús, guíanos. Amén. Muy bien, buenas noches para todos. Bueno verlos y empezar esta parte también, eh, tomando lo que nos queda a nosotros para trabajar en esta oportunidad. Y vamos a ver la época, entonces, esto de la reconstrucción. Habíamos hecho una, vamos a hacer una recuperación para tener la tarea. Nos habíamos quedado en el periodo romano, ¿no? Eh, en la historia y la influencia que ha tenido en general, pero ahora vamos a mirar algo más que eso, ¿no? Entonces vamos a ver la historia de cómo desarrolla la Israel ahora en una oportunidad mejor, porque va a estar dentro de su propio territorio, ¿no? Eh, Espérense, creo que salió otra cosa diferente. Esta es la que tiene que, a ver, acá está. Ahora sí. Habíamos quedado en esta parte del periodo romano, ¿no? Y dijimos que Israel, el territorio israelí, fue conquistado por Pompeyo y Antípater, el idumeo. Antípater va a ser la clave porque él es digamos, el pariente base para la dinastía de los Herodes, ¿no? Él fue nombrado gobernador de Judea, ¿no? Pompeyo fue conquistador. Pompeyo fue, digamos, el emperador, ¿no? De Roma, ¿no? El gobernante de Roma que conquista Palestina, Jerusalén especial, la convierte en provincia romana, a Judea, y Antípater, el idumeo, era de Idumea él, ¿no? Eh, una, un pueblo edomita, ¿no? O sea, de origen edomita, que la base fue Edom, ¿no? El pariente Edom. Ya, ahora,
Entonces, este Idumeo Antipater lo nombra gobernador de Judea, ya que Judea pasa a ser provincia romana. Entonces, el emperador pues ordena y manda poner gobernantes en nombre de Roma, ¿no? Y Antípater va a hacer eso, ¿ya? Gobernador de Judea por orden de Roma, ¿no? Questo torrenzo. Y este Antípater va a ser el que va a dar la dinastía de los Herodes, ¿no? Los Herodes, todos los Herodes van a salir de Antípater. Aquí ¿Dónde acá vive? un Dios, mamá. detalle, porque algunos piensan que Herodes es un gobernante, fue un gobernante en, en Judea, ¿no? Mira, ve. Pero piensa que leyendo la Biblia, pues que solamente Antípater ha sido, perdón, Herodes, pues ha sido un gobernante simplemente, ¿no? Uno más, ¿no? Pero han habido varios Herodes, ¿no? Ya, porque Herodes no es un nombre, es una dinastía, ¿no? En la antigüedad, algunos gobernantes, algunos reyes, entonces tomaban su dinastía, ¿no? Una línea dinástica, un nombre. Por ejemplo, en Egipto estuvieron los Ptolomeos, ¿no? Ptolomeos, y ahí hay Ptolomeo Bueno, Filadelfo. porque me está diciendo que de frente, morra también, ¿eh? A Yo ver, a soy ver, compadre, ¿quién estoy está enfrente de frente a hablando? la derecha. Pero si estoy de frente, mejor me dice frente a la derecha. A ver, vamos a ver Roger, apaga quién tu está. audio. Ya, ya cerraron, ¿no? Está bien. Bueno, decíamos que am, entonces, pues se cerró. No aparecen ustedes ahora. A ver, Sí se ve su, sí se ve el PT, pastor. Ah, bueno, yo sí lo veo. ¿quién está hablando? Han subido ustedes por acá. Bueno, los tenía por otro lado. Ya no importa, están por acá. Ujú. Ustedes están viendo, ¿no? El compartir. Yo no lo veo acá. Sí, sí, pastor. Sí, sí se ve, pastor. Ahora sí. Bueno, entonces tenemos aquí a, a los Herodes, ¿no? Los Herodes que fueron una clave, ¿no? Dentro de toda esta historia. Son varios Herodes. Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Agripa I, Herodes Agripa II, hasta Agripa III creo que, ¿no? Bueno, esas son las líneas de los Herodes. Los Ptolomeos también tienen en Egipto. eh, los Seleucidas, que era la dinastía de los que gobernaban Siria, eh, su nombre era Seleuco, ¿no? Lo ponían Seleuco, pero en esa dinastía utilizaban el nombre de Antíoco, el título de Antíoco, ¿ya? Antíoco Epifanes uno, 2, 3, 4 y así, ¿no? Bueno, era una costumbre en algunos reinos hacer ese tipo de cosas, ¿no? Entonces Herodes viene a ser un título que corresponde a varios gobernantes, a varios reyes que estuvieron.
de la década del 63 más o menos hasta la década del 70. ¿Ya? Doctor, Bien. Sí, el Herodes el Grande dividió a sus hijos por tetrarquías, ¿no? ¿Verdad? sí. Tetrarquía quiere decir cuatro, ¿no? Tetra. Ya, esos son otros modelos, porque también, por ejemplo, hay una región que se llamaba Decápolis. ¿Por qué le llamaron Deca? ¿Mm? Deca De es 10. 10, ¿no? ¿Mm? Creo que sí, ¿no? 10 o 12. Eran varias ciudades juntas, ¿ya? Y que formaban una región. Entonces, el Herodes el Grande fue rey de Judea entre el año 37 antes de Cristo al 4 después de Cristo. En ese periodo nació Jesús, ¿ya? Y ya sabemos que Jesús nació entre el 6 al 4 antes de Cristo, ¿no? Más o menos debería ser por ahí la fecha, ¿no? Ajá, Deca, 10. Eran 10 ciudades, ¿no? Decápolis, ¿no? Dentro de esa Decápolis estaba Gerasa, ¿no? O también, a ver, creo que Gerasa se le llamaba o tenía otro nombre. Gadara, ¿no? Gadara. Bien. Ahora, este Herodes es el que edificó o reedificó el templo, ¿no? Que había hecho Zorobabel y Josué. Lo hizo entre el 20 antes de Cristo al 62 después de Cristo. ¿Cuántos años duró, no? Jesús vivió más que 33 años, ¿no? Aquí habían pasado 82 años más o menos, ¿no? 82 años, 82, 83 años de construcción, ¿no? A veces algunos decimos cuánto demora una construcción, ¿no? Un puente o algo así, ¿no? O un bypass o una vía expresa. Bueno, demora eso, pero mucho más demoró el templo, ¿no? Herodes fue bien detalloso, bien cuidadoso en eso. Era un constructor de paso. Y ha pasado la historia como eso, ¿no? Como un gran constructor, un ingeniero, un hombre que hacía grandes obras, ¿no? Espectaculares obras, ¿no? Y se ha encontrado eso. Eso es parte de la historia, está ahí, ¿no? Dentro de nosotros quizás no hablamos mucho acerca de eso que podría ser una de las pocas cualidades que tenía este gobernante, ¿no? Pero ya se han hecho estudios e investigaciones, ha salido, si no me equivoco, en National Geographic, en History Channel, creo que por ahí, y en otros canales, ¿no? Que tienen que ver con historia, con arqueología y todo esto. Bueno, entonces, aquí dice, ¿qué más? Eh, Él fue sí, un hombre cruel, muy duro, que es verdad, indolente. Bueno, todos los Herodes fueron así también de paso, ¿no? Pero fue apoyado por Roma, ¿no? ¿Qué importancia tiene eso, no? Un gobernante que no es muy buen gobernante, pero es apoyado por el imperio, ¿no? Eso se daba en la antigüedad y se da ahora también, ¿no? ¿No? Gobernantes que el pueblo no lo quiere, pero como hay un poder detrás, ¿no? Entonces permanece, ¿no? Sin que nadie lo saque. Bueno, así es. En la historia, eso se ha dado muchas veces, no es no uno, un caso, no, muchas veces. Bueno, cuando él muere, ¿no? Entonces le sucede a Arquelao. Este es un otro Herodes, Arquelao, y 4 al 6 antes de Cristo.
¿no? Es posible que por eso que Jesús haya nacido antes del 4, ¿no? Recuerden que los años se contaban para atrás, ¿no? Antes de Cristo. Entonces, debe haber nacido 5 o 4 antes de Cristo. Recuerden que este, él mandó la orden, ¿no? O su decreto de matar a todos los niños de 2 años, ¿no? ¿No? Mayores de 2 años, ¿no? O no, menores de 2 años. Todos ellos. Bueno, no pudo matar a Jesús ahí, ¿no? Pero este fue el Herodes, ¿no? Ese es el Herodes que hizo eso. Ahora, de hecho, sus hijos, los siguientes, están Antipas y Felipe, ¿no? Antipas que va a ser un gobernante también que en la Biblia va a sobresalir. Y creo que es el Antipas que va a encontrar Jesús, ¿no? Arquelao recibió el control de Judea, dice, Samaria y Idumea, y tuvo el título de rey. Y fue terrible e implacable. Y Augusto lo quita del trono y lo exilia a la Galia, ¿no? Y otro reemplaza entonces el lugar, ¿no? Ese mapa del imperio, todo lo que es de color rojo, ¿no? Es parte del imperio romano y es todo el mundo, ¿no? Todo el mundo. Mira, la Galia no pertenecía todavía, esta parte de Asia tampoco, ¿no? Eh, y bueno, este es en la época de la República, ¿no? Ojo. Después viene la conquista de Pompeyo y Pompeyo entonces toma eso, ¿no? Asia y toma también esta parte de acá, ¿no? Cirenaica. Ya. Después, Julio César, ¿no? Aquí, por ejemplo, en África, la Galia, ahora sí, son las que amplía Julio César. Y luego está también vasallos de Roma, se convierten en vasallos, toda esta parte, ¿no? Toda esta parte que está entre Egipto, y la tierra de Canaán, ¿no? Cilicia, ¿no? Crimea, son todos los que van a ser parte digamos, de Roma, pero como vasallos, ¿no? ¿Ya? Eso no quita que Judea sea nombrada como provincia romana, ¿no? ¿Ya? Pero hay un vasallaje, ¿no? Es decir, Roma domina ahí. Bueno, por eso Judea alcanzó la prosperidad y lo más significativo de su reinado fue el desarrollo de los grandes grupos de judaísmo. Ahí están los fariseos y los saduceos, de los que vamos a hablar más adelante eh, en este proceso. Acá solamente estamos haciendo un resumen de la historia de estos imperios. Luego gobernó Aristóbulo primero y después Jonatán, quien casi pierde su reinado y al final deja en el trono a su viuda Alejandra. Esta es la parte de cuando eh, están en Israel, ¿no? Y todavía no estaban los Herodes, ¿no? No estaban los Herodes. Esta parte creo que debió ser debemos ponerla en otra parte, ¿no? Vamos a ver si lo logramos hacer de esa manera mejor. Esto debería estar por acá. A ver. Pastor, disculpe, ese mapa que enseñó era mapa de recorrido, ¿cómo dijo, disculpe? El mapa. No, este mapa es de Roma. Mapa de Roma nomás. Sí, sí, Ah, Roma ya, y que está por etapas, ¿ya? ya. Está por etapas. Y entre las etapas está todo en colores, ¿no? El rojo, la etapa de la República. El azul es la etapa de Pompeyo. Sí, El verde, no, el de amarillo. amarillo tiene que ver con Julio César
Los cuatro imperios, pastor, ¿no? ¿Ah? Sí, 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 Y sí. el verde es de la parte Periodos. la etapa de vasallaje de Roma, ¿no? Sí. Es Sí, decir, territorios sí. que los asumen como vasallos, ¿no? Yo. Ok, gracias, O pastor. sea, dominando, pues, ¿no? Al final todo eso era Roma, así que si queremos unir todo lo que está en colores, todo eso era Roma, ¿no? Excepto lo que está de color crema, ¿no? ¿No? Todo lo demás era de Roma. Eh, bueno, un imperio más o menos, ¿no? Creo que la Anatolia es lo único que no le faltaba a ellas, ¿ah? Pasia, ya, los partos y toda esta parte de aquí que va hacia atrás, que los lleva a Babilonia. Esa parte sí no era de Roma. Aquí también es otro mapa y es el mapa del mundo del Nuevo Testamento, ¿no? Allá. Y acá está Roma, ¿no? Y los bordes provinciales de Roma, ¿no? En el año 50 después de Cristo, ¿no? Entonces, aquí hay una línea, ¿ves? Esa línea roja es la que circunscribe Roma, ¿no? Acá también, por este lado, ¿no? Todo esto es Roma. En todo lo que corresponde al color rojo, y acá también, ¿no? Acá esta parte celeste, toda esta parte llegaba, era parte de Roma, ¿no? Entonces es posible para este lado también sea este color celeste parte de Roma, ¿no? Pero la Roma provincial es de color rojo, ¿no? Y entonces aquí ya, Oh, al año 50 oh, después de Cristo, esto oh. era una provincia ya, ¿no? Esto de acá, la provincia de Judea, ¿no? Provincia de Judea. ¿Ya? Entonces, los límites están en el color rojo, ¿ya? Pero el espacio de influencia más allá. Aquí tenemos una cronología, ¿no? De esta historia. Por ejemplo, en el 458 está el regreso de Esdras a Jerusalén. Después está el regreso de Nehemías a Jerusalén, la que siempre se marca como la venida oficial, pero fueron dos venidas, dos tiempos, ¿ya? De viajes. 444 antes de Cristo y 458 antes de Cristo. ¿Ya? 458 por Esdras y 444 por Nehemías a Jerusalén. ¿Ya? Luego se ve en el comienzo del ministerio de Malaquías, en el 430, miren. Aquí el profeta Malaquías, y ya creo que me mencionaba una cosa que dijimos en la clase de los profetas menores, ¿se acuerdan? ¿Ya? ¿Quién era Malaquías? O el libro, ¿no? ¿Se acuerdan? El libro. ¿Qué dijimos acerca de Malaquías? El nombre. A ver si se acuerdan. El sin nombre, profesor. Muy bien. Malaquías no es un nombre. Malaquías es una especie de seudónimo, ¿no? Un seudónimo o simplemente, vamos a ponerlo de esta manera, es un adjetivo, una forma de calificar a esta persona, a este profeta que no conocemos. Entonces, aquí deberíamos llamar esto, ¿no? Comienzo del ministerio del profeta sin nombre. Buen título para una tesis, un buen título para una película, para una literatura. El profeta sin nombre, ¿no? ¿Quién es el profeta sin nombre? Es una buena pregunta, ¿no? En la historia de Israel, ¿quién fue el profeta sin nombre? ¿Mm? ¿Cómo responderíamos? Malaquías, ¿no? Malaquías. Malaquías es el profeta Malaquías. sin nombre.
porque Malaquías no es nombre, vuelvo a repetir, es solamente es una atribución, una calificación que se le da a este profeta, ¿no? Se le conoce como el mensajero, ¿no? Entonces, también fácilmente podríamos poner comienzo del ministerio del mensajero, pero cuando no suena eso, ¿no? Dice, ¿cómo? Comienzo del ministerio del mensajero. O sea, ha habido muchos mensajeros a lo largo de la historia de Israel, claro. ¿Y por qué este profeta se le va a llamar específicamente mensajero cuando hay muchos otros mensajeros? Pero bueno, ahí está. Así que Malaquías significa mensajero, ¿no? Es el comienzo de su ministerio y de hecho que eso significa que el libro ha sido escrito posteriormente. De repente, 100 años después, aparece el libro, ¿no? Bien. Y eso encaja con lo que ya hemos dicho, que el proceso de escritura de las demás secciones del Antiguo Testamento, pues se dieron entre el 300 y el 200 o hasta 150 antes de Cristo, ¿no? También tenemos entonces aquí otro aspecto, ¿no? Alejandro, de eso no hemos hablado mucho de Alejandro, ¿no? Creo que este, él tomó Jerusalén, ¿no? ¿no? Tomó Jerusalén, pero casi no se dice mucho acerca de esto que hizo este, acá este personaje llamado Alejandro, ¿no? Creo que aquí hemos puesto algo así, ya, su muerte, y no pusimos nada acerca de él con respecto a esto, ¿no? Él llega pues a Jerusalén, la toma, o por lo menos la declara, ¿no? La conquista, ¿no? Y ahí va a ser esa lucha porque los seleucidas más adelante van a querer dominar ahí, que es los sirios helenistas, seguidores de Alejandro. Y por otro lado, los intereses de Egipto también, que Egipto va a querer tener también la primacía sobre esos territorios, ¿no? Obviamente, territorio muy, muy anhelado, muy deseado, ¿no? Por todas estas naciones. Hoy mismo estamos viendo la violencia que ejerce Israel sobre la gente de Palestina, que ya va más allá del hecho de buscar al grupo terrorista de Hamas. Más allá de eso, eh, es algo que se está haciendo contra la población, ¿no? Es el proyecto que tanto querían de eliminar a Palestina, de desaparecerla. Se está cumpliendo ahorita y casi nadie está diciendo, algunos ya están abriendo los ojos, pero es una situación bastante grave, ¿no? Pastor, el grupo sionista es bien fuerte, tiene Sí, sí, mucho poder en mismo Israel, mucha presión, pastor, sí, sí, hay mucha presión mundial, mucha presión, pastor. sí. Y hablar de este tipo de cosas así es vetarte, ¿no? ¿No? Eso es el asunto. Pero hay que tener cuidado y ser equilibrado, pues no puede comprarse ese lío así de esa manera, ¿no? Así. Porque por más que sea Israel, todo lo que diga, promesa de Dios, todo eso, pero no está comportándose a esa altura tampoco. ¿No? Bueno, en el 323 es la muerte de Alejandro y, y luego pasa entonces, esa es la influencia griega, ¿no? Ahora pasa a la influencia egipcia, ¿no? Y comienza el gobierno de Ptolomeo Soter, año 323. Aquí es donde Simón es nombrado sumo sacerdote y Eleazar también, ¿no? En el 300 y el otro en el 291. Y en el 285 comienza el gobierno de Ptolomeo Filadelfo, ¿ya? Hoy día es entonces el sumo sacerdote en Israel, 250. ¿Ya? Después viene el gobierno de Ptolomeo Evergetes y también luego el de Ptolomeo Filopater, ¿no? El Ptolomeo Filadelfo es el Ptolomeo que va a ordenar la traducción
del texto hebreo al griego, ¿no? Que se va a La conocer como Septuaginta, septuaginta. pastor. Sí, que vamos a hablar con detalle eso en los Ujú. siguientes Bien, bien. cursos, perdón, en las siguientes clases. Bien, por otro lado está Jasón que compra el sacerdocio, ¿no? Ya se compraba, ya era una simonía, ¿no? Bueno, el Ya, sacerdocio se llamaba así, simonía. pero la simonía es la compra de puestos, ¿no? Así es. A partir de esa historia de Simón el Mago, ¿no? Muy bien. Entonces, este Jasón compra, no era sacerdote, nada tenía que ver con el sacerdocio, pero lo compra, ¿no? Como si fuera un puesto importante. Eso es como eh, alguien quiera venir acá o a una denominación y decía, te compro tu pastorado, ¿no? Mm. ¿No? ¿Ya? El ¿Cuánto ordenado, se quieres? compra tu Claro, ordenamiento, pastor. claro. Me ordenas, me ordenas como ministro, ¿ya? Y yo te doy. ¿Cuánto es? ¿No? Yo lo compro. Algo así. Claro, Pero pero hay ahora se da pensamiento. eso porque hay escuela de profetas, escuela de apóstoles y se paga eso, ¿no? Ah, no, eso sí. Bueno, ese es ya otro asunto, ¿no? Pastor, Sí. un paréntesis ahí, me hace recordar De a paso, esta. eso yo no lo considero como parte del movimiento cristiano, así que hay que dejarlo ahí nomás, ¿no? ¿No? Esos grupos nada tienen que ver, ¿no? Sí, perdón, hermano Javier. Allá, me hace recordar la congresista que dijo públicamente, pues, mi curul me cuesta mi plata. Ah, ¿verdad? No sé quién fue ese que dijo No, eso. una mujer fue, hay que, con toda reserva el partido, pero dijo ¿De las públicamente. que están ahora? No, no, del Congreso pasado, pastor. Ah, ya, del Congreso pasado, ya. Porque ha habido otra que pidió, que dice que el sueldo que gana ahora pues no le alcanza, ¿no? Ah, Son varios los que Está han hecho chivando, eso, o los han está dicho también, chivando. ¿no? ¿Ya? Y una de ellas es, bueno, no quiero decirlo mucho, bueno, es ministra en una iglesia de estas carismáticas por ahí, ¿no? Que es muy grande, de paso, ¿no? Muy conocida. Y diciendo ese tipo de cosas. Bueno, así está, pues, nos dejan mal, ¿no? Ahora, entonces, en el 167 se intensifica la opresión contra los judíos, ¿no? Y en el 166 viene la profanación del templo. ¿Quién hace eso? Es a, Antíoco Epífanes cuatro. Antíoco Epífanes cuatro. Aquí en el resumen no se ha mencionado nada de eso, ¿no? Bueno, este es un cuadrito interesante que nos puede servir y ahí está. El comienzo, dice en el 175, comienzo del gobierno de Antíoco Epífanes, ¿no? En ese tiempo es que Jasón compra el sacerdocio, viene la presión hacia los judíos y Antíoco invade, toma el templo y lo profana, ¿no? Año 166 antes de Cristo. Y a partir de ahí comienza la revuelta de los macabeos, ¿no? Yo siempre hablo del 167 en realidad, ¿no? Desde ahí, no hablo 166, sino 167, ¿ya? Y los macabeos, o la familia macabea, ¿no? Que significa los martilladores, ¿no? Ellos son los que van a comenzar la resistencia, ¿no? El querer enfrentar a Antíoco Epífanes en su proyecto de eh, no evangelizar, sino helenizar, ¿no? Toda la provincia de Judea y convertir el templo en un templo a Zeus, ¿no? Ese era su ideal, ¿ya? Así que lo profana, lo dedica a Zeus, ¿ya? Viene la revuelta de los macabeos contra el dominio sirio y Judas Macabeo asume entonces el liderazgo de esa revuelta, ¿no? Judas Macabeo, ¿ya? Ahí empieza también el gobierno de Antíoco V Eupater, ¿no? Gran padre, o buen padre sería, Eupater, Expater, ¿no? Gran padre.
No, buen padre, perdón, buen padre. Entonces se llamaría así, Antíoco, buen padre. Luego, en el 162 empieza el gobierno de Demetrio I, Soter. Soter es la palabra Salvador, Soter. Entonces sería Demetrio I, Salvador. Muere Judas Macabeo, 161, y le sucede Jonatán Macabeo. Al 144 muere Jonatán, ¿no? Y le sucede Simón Macabeo. Y para esa época, ya el 143, comienza el gobierno de Antíoco VII, ¿no? Sideto. Y asesinato de Simón, ¿no? Y viene entonces, ¿qué cosa? La sucesión, ¿no? Simón Macabeo, ¿no? Perdón, eso es en cuanto a muerte de Jonatán y le sucede Simón Macabeo, 144. Comienza el gobierno de Antíoco VII Sideto y luego el 135 asesinato de Simón y le sucede Juan Hircano, ¿no? Am, Aquí Simón es que fue nombrado sumo sacerdote, ¿no? Ese es. Entonces, eh, a la muerte de Simón, aparece entonces Juan Hircano, ¿no? Y el 130, entonces viene la expulsión de los sirios, ¿no? 130. Luego de esto, entonces aparece Aristóbulo I, que sucede a Juan Hircano, en 104. Alejandro Janeo, que sucede a Aristóbulo I, 103. Muerto Alejandro y Alejandra, su esposa, le sucede el año 78 antes de Cristo. Aquí hay varios nombres, bueno, solamente lo hemos mencionado, pero sería bueno para que ustedes tengan la historia completa, la busquen, ¿no? Hay el libro Nuestro Nuevo Testamento, sería muy bueno para que ustedes lo vean. Ahí hay mucho material sobre esta historia. También el otro libro es Introducción al Nuevo Testamento, ¿no? Eh, el de Nuestro Nuevo Testamento es de Everett Harrison, ¿ya? Y el otro, el del Nuevo Testamento, Introducción al Nuevo Testamento, el autor se me está escapando ahorita, déjeme traerlo acá a colación, está en el material que tenemos. Am, a ver, por acá está. En el sílabo aparece el nombre, ¿ve? Introducción al Nuevo Testamento de Everett Harrison, ese es, y el otro es de Merrill Tenney, perdón, nuestro Nuevo Testamento es de Merrill Tenney, me estaba confundiendo de autor, ¿ya? Everett Harrison es el de Introducción al Nuevo Testamento y Merrill Tenney, nuestro Nuevo Testamento, ¿no? Entonces ahí te da todo el mundo, toda la parte neurálgica principal, ¿no? Del mundo del Nuevo Testamento, el aspecto político, el aspecto social, el aspecto económico, el aspecto religioso, ¿no? Proceso del judaísmo, las instituciones, todo ese tipo de cosas que a veces obviamos, ¿no? ¿No? Lo dejamos por un lado Pastor, porque... pastor, ese libro, ¿dónde lo encontramos? ¿Dónde? No lo vemos aquí. Am, no los tienen, ¿eh? Si no, yo se los voy a proveer, ¿ya? Por favor, pastor, para la biblioteca y para poder. Ya, los dos, entonces va Ya, gracias. para la biblioteca de ustedes. Ahora les voy a mandar entonces el material, ¿ya? Esos dos son base. El otro que tenemos que ver es de Bren Sandy, Profecía Bíblica y Literatura Apocalíptica, para la parte de la apocalíptica, que es un movimiento importante también en esta época. ¿Qué olvidamos nosotros? O sea, generalmente cuando hacemos un análisis del Apocalipsis de Daniel nos vamos hacia el futuro, ¿no?
hacia el final de las cosas, cuando en la historia no tenía esa visión. Israel pensaba que el reinado del Mesías iba a venir ya. La iglesia también, cuando estaba en el primer siglo, decían, ya, el Señor ya viene, no pasa de este siglo, pa, ya. Entonces no pensaban en que iba a suceder 2000 años más, ¿no? Eh, entonces ahora se piensa como al final de todo, cuando en esa época ya se estaba trabajando el cumplimiento de todo, ¿no? Entonces hay que leer y hay que interpretar justamente el texto desde esa dimensión de lo que se pensaba en los primeros siglos de nuestra era, ¿ya? Y entender ese proceso. Y entender ese proceso a partir de esto, ¿no? De esta historia que está en lo que se conoce como interperiodo, ¿no? No me gusta la palabra interperiodo y tampoco me gusta la intertestamentaria, ¿no? Porque eso es una palabra que nosotros hemos acuñado como tradición entre el Antiguo y Nuevo Testamento, ¿no? Al judío no hay esa historia porque ellos no tienen Nuevo Testamento, no aceptan el Nuevo Testamento. Entonces eso no es intermedio, eso es parte de su historia que forma el judaísmo del primer siglo y que los lleva al desarrollo del judaísmo para en el siguiente siglo, ¿no? Eh, y el siguiente milenio también, ¿no? De cómo va a ser entonces Israel y el judaísmo. Cuando hablamos del judaísmo, no podemos hablar del judaísmo en el primer siglo, porque no existía judaísmo tal como ahora se No, conoce. no existe, ¿no? Claro, es simplemente los Hebreo, movimientos y la religión judía, la religión hebrea, que hebreo. tuvo sus matices, ya hemos dicho, ahora está antes del cautiverio, después del cautiverio, y después del cautiverio la historia del segundo templo, el judaísmo del segundo templo, ¿no? Que es lo que estamos tratando de plantear. Yo diría también que la historia deberíamos ponerle así, ¿no? Historia del judaísmo del segundo templo. Pero no lo ponemos así porque eh, no le damos esa importancia al asunto, pero ese es el sentido, esa es la nomenclatura que debería tener el curso, ¿no? Historia del segundo templo, ¿no? Judaísmo e historia del segundo templo, ¿no? Sería ahí. O historia del judaísmo del segundo templo, ya está. Porque eso va a ser, o sea, toda esta historia va a encajar hacia el judaísmo del primer siglo, pues, ¿ya? Pastor, No una pregunta. a la iglesia, al Nuevo Testamento, no, al judaísmo de esa época. La iglesia aparece en este proceso, pero no es la idea, no es la idea, en la historia no es la idea de que apareció una iglesia, eso no lo tenían en cuenta en Israel, ¿no? Y apareció, pues, apareció, ¿no? Y de hecho esperamos que la iglesia cumpla su propósito, ¿no? eh, no las iglesias históricas, no las iglesias que hay ahora que con todo lo que está sucediendo en el mundo, pues estamos también en crisis, ¿no? Bueno, ahí eso es otra historia, no la quiero tocar. Entonces tenemos aquí estos dos. El otro también, el mundo del Nuevo Testamento de Packer, Tenen y White, es un libro que es hecho también digamos, en grupo, en equipo, donde también está Tene, Mary Tene. Ya. Y está bien acá. Ujú. Ah, claro, acá he puesto también las lecturas, pues. De hecho, tengo que pasarles entonces el material. Tengo que pasarles. Le voy a pasar todo esto. Le voy a pasar el de David Lozano, le voy a pasar el de Ever Harrison, el de Packer también, el de Tenney y el de Beren Sandy. Esos seis lo vamos a poner, ¿ya? Entonces, si no lo hago en la clase o lo hago mañana, de todas maneras, lo voy a enviar a ustedes su material. Creo que me olvidé de enviar esto. Debería ya tenerlos, lo deben tener ustedes, para entonces ver esto de las lecturas también, ¿ya?
Pastor, disculpe. Yo lo No, que no, veo y me pastor, preocupa algo también en las lecturas, veo Se que ha quedado, no, pastor, su pantalla se ha quedado. se pantalla se ha quedado, pastor, no, no avanza. a No ver, avanza en la página 70 creo, pero no, no la proyectó. Sí, ya por finalizar el cuadro. a ver, se nos fue, espérenme un ratito, ya. ¿Esto? El siguiente, pastor. El siguiente, que justo estaba hablando sobre lo que nos va a compartir el libro. Ya, así, El siguiente, esa parte falta proyectarlo. ya, muy El bien, ahí otro, está. el Entonces, otro. tenemos, esta historia es fascinante porque es una historia llena ¿cómo se llama? Estas cosas que hay entre los seres humanos y entre el poder y la política y la religión, ¿no? O sea, eh, hay ataques, hay difamaciones, hay planes para desaparecer a algunos también, asesinarlos, eh, este, eh, planes de poder y todo eso. Es una etapa, pero desde esa perspectiva es muy rica. No sé si la han sacado en película. Acá hay como para sacar mucho y que seguramente va a tener cola porque se muestra toda la maldad humana, ¿no? Eso que gusta cuando se va al cine a buscar ese tipo de aventuras o de historias, ¿no? Donde hay tramas ahí, ¿no? Donde hay gente que está haciendo cosas aquí para allá, destruir a uno, poner a otro, o sobresalir sobre el otro, ¿no? Eso se denota aquí, ¿no? Bueno. Aquí entonces decimos que nos habíamos quedado en la muerte de Alejandro y Alejandra y a su esposa le sucede, ¿no? O sea, muere Alejandro y Alejandra gobierna. Pero ella también muere, o más bien creo que era asesinada, muerte de Alejandra y le sucede Hircano II. Y luego viene el conflicto de Aristóbulo II con Hircano II. No sé si quieren poner esta historia, de repente lo detallamos un poco, no sé, en esta parte. Tenía entendido que en realidad Roma no derrama sangre cuando entra a Jerusalén, él entra como invitado, ¿verdad? No, Bueno, no tanto, porque Pompeyo ya pues era dominante, ¿no? Ya dominaba. Ya, en lo que va a realidad, hacer Pompeyo va a bajar un poco esta expectativa de toda esta gente que está ahí luchando por el poder en Israel, ¿no? Queriendo tomar. Ya la cosa era política, pues ya. No solamente era, bueno, política en el mal sentido, digamos, ya. Es decir, eso es politiquería, ¿no? El deseo de poder, esa es la idea, ¿no? ¿Ya? ¿Ya? En las luchas de poder, básicamente. Eso es lo que se da, ¿no? ¿Ya? Entonces se dan una buena fe. intrigas, ¿no es cierto? ¿No? Difamaciones, ah, después traiciones, todo ese tipo de cosas que hay en la historia, ¿no? ¿No? Y Bueno, eso es lo que aprovecha Roma. Roma de eso aprovecha de aprovecha eso. Roma, pues. Roma aprovecha eso, ¿no? Sí, claro. ¿Ya? Bueno, entonces entra la etapa de Roma, ¿no? Caída de Judea en manos de Roma, ¿no? No hay una guerra exactamente, pero dominio ya. Entran los romanos y la hacen facilita, ¿no? Pompeyo establece el protectorado romano, ¿ya? Viene el primer triunvirato, ¿no? Pompeyo, César y Craso, ¿no? Ahí está Julio César, ¿no? Y el 54 el saqueo del templo por Craso, ¿no? Esa historia casi no se cuenta, ¿no? Ahora, ojo, yo me había olvidado de algo aquí que deberíamos haber planteado, ¿no? Acá cuando hablamos de los macabeos, ellos al final logran salir por este tiempo, ¿no? Por aquí,
Ellos son los que, y viene la expulsión de de Siria, de los sirios, ya en el año 130, y se restaura el templo, se dedica nuevamente al Señor, ¿no? Y a ese proceso se le llama rededicación del templo, ¿no? ¿Ya? Ujú. Y esa rededicación es lo que se conoce como la fiesta de las luces. Ese es el nombre que tiene, ¿ya? También se le conoce como la Hanukkah, fiesta de la rededicación, ¿ya? Eh, ¿Qué otra más? Bueno, en hebreo se conoce como el Hanukkah, Hanukkah, ajá. Hanukkah, ¿ya? Hanukkah, ¿ya? Eh, la forma de saludarse, ¿no? Hag Sameach Hanukkah, Hanukkah, ¿no? Ya, entonces, bien, ahora, Hanukkah significa entonces esa dedicación, ¿no? Ya, vuelven a poner el templo al servicio de Dios, ¿no? Bueno, por el triunfo que tuvieron. Pero en medio de eso, ya hemos dicho acá, después de todo eso aparece toda esta historia, ¿no? La historia de revueltas y revueltas y las luchas. Y también no solamente fue lucha digamos, para tener el gobierno, el poder del gobierno, sino también era las luchas por el sacerdocio, ¿no? El sacerdocio era muy importante y ser sumo sacerdote era o ser gobernante o ser sumo sacerdote, ¿no? Dos puestos muy ambiciosos, ¿no? Bien, entonces aquí viene toda esta historia, después viene Roma, entonces saca toda, ordena esto, ¿ya? Y en medio de eso viene el triunvirato de Pompeyo con Craso y César Julio César. Craso que saquea el templo, otra vez por ahí, esta historia no se comenta mucho, ¿ya? En el 48 la muerte de Pompeyo y comienza el gobierno de Julio César, ¿no? Y en esa época, en el 47, Antípater designado gobernador de Galilea. Antípater, entonces es el Herodes que va a estar en la época de Jesús, ¿no? Para su crucifixión, ¿no? Este es el que vamos a encontrar. No, este es Antípater y viene el otro, Herodes el Grande, ¿no? Que es el otro. Me estoy equivocando acá. Entonces, asesinato de Julio César y en el 37 muerte de Antípater y Herodes el rey de Judea. Este es el rey de la época de Jesús, ¿no? 33 guerra entre Octavio y Antonio, ¿no? Las luchas y también las luchas por una mujer, ¿no? ¿No? Cleopatra. Y Cleopatra, claro, al final se enamora de Antonio. Ya iba a decir José Antonio. José Antonio tiene que ver con la Chabuca Grande, pero acá no, es Cleopatra. Esta Cleopatra, ya la que va a estar con Antonio y que va a jugar entre los dos, ¿no? Con Octavio y todo eso, al final Octavio traiciona a Antonio, ¿no? Toma el poder, lo mata y Cleopatra queda libre, entonces ella se suicida, ¿no? Y Antonio y Cleopatra se suicidan. ¿Ya? Esta Cleopatra, de paso, también es un nombre, un título de reina ahí dentro de la dinastía de los Ptolomeos, ¿no? Bartolomeo, ¿no? Sí. Entonces, esta Cleopatra es la Cleopatra 7. Mm, Casi nadie habla de que ella es la Cleopatra 7, ¿no? Cleopatra séptima, ¿no? Poco parecido a esto de los papas, ¿no? Los papas también se ponen números 3, 4, 5, 16, 17, 14. Ya, esta Cleopatra es la 7. Eso quiere decir que han habido 7 Cleopatras, ¿no? Hacia atrás. Pero esta es la más importante, ¿no? Es la que conquistó el corazón de Antonio. Y también eso le cuesta la derrota de su pueblo. Y ella al final, pues, prefiere, en vez de caer con los romanos, se suicida, ¿no? Y Antonio también ya había perdido, pues, ¿no?
He perdido la cabeza y el corazón, de paso, ¿no? Y hace tiempo, pero después pierde la Ah, vida bueno. porque pierde poder primeramente porque Octavio tuvo la fuerza y bueno, ahí está. Este, por otro lado, Herodes mata a Marián, Marián es su esposa, ¿no? Y después se casa con la esposa de su hermano, ¿no? ¿No? Felipe. Claro, de Felipe. ¿Cómo se llamaba ella? ¿Mm? Herodías, Herodías, exactamente. ¿Qué tenía sí, una hija? ¿Cómo se llamaba? Salomé. Salomé. Y ella es la que va a motivar a este Herodes, ¿ya? Y le hace le presenta una danza a Herodes, que es esas que lo cautivan a él, y le dice Herodes después, bueno, ¿qué quieres que te dé? Porque a él le había ofrecido, si bailas para mí, yo te doy todo lo que tú quieras, hasta la mitad de mi reino te doy, le dijo, ¿no? ¿Ya? Bailó ella, luego vuelve y le dice, bueno, ¿ahora qué? Dime qué es lo que quieres. Y su mamá le había aconsejado a ella, ¿no? Pídele la cabeza de Juan el Bautista, ¿no? Y así, en un momento eh, de una pasión erótica de Herodes, ¿no? Este, hace una promesa que no pudo romper y tuvo que matar a Juan el Bautista y presentarle en una bandeja de plata la cabeza del profeta, ¿no? Muy bien. Ahora Octavio se convierte entonces en César Augusto, ¿no? César Augusto. Este es el rey que va a estar entonces dentro de esta lucha entre Octavio y Antonio, que habían sido, en un momento habían estado gobernando juntos, ¿no? Pero ya queda. Bueno, entonces aquí está toda la historia esta vez, la parte de los persas, la parte de los griegos, egipcios, eso está contado ya no como personajes. ¿Ya? ¿Ya han visto alguna historia por ahí de esos personajes? Pero acá está el periodo de personajes por su situación, ¿no? Ciro, por ejemplo, que permitió el regreso de los judíos a Palestina, Alejandro, que concedió privilegios a los judíos, Ptolomeo Filadelfo, que traduce el texto griego, Antíoco Epífanes, que sacrificó una cerda en el altar del templo, Matatías, fundador del grupo rebelde de los a los sirios, que es Matatías Macabeo, y su hijo Judas es el que va hacia tomar la fuerza o continuar el trabajo de su padre, y al final es el que viene a ser el libertador, ¿no? Un Mesías de alguna manera para los judíos. ¿Ya? Simón, ¿no? Está en la época de gobierno de macabeos y romanos, ¿no? O sea, había cierta influencia romana, ¿no? Y ahí está la forma. Después la etapa romana, básicamente, donde Icano II nombra a Antípater, ¿no? Y luego Antígono, en la época de Roma, su sublevación logra que Herodes sea mencionado rey. Herodes Antipas, que asesina a Juan el Bautista, es lo que estábamos mencionando. Luego, Pilato, que manda a matar a Jesucristo. Félix, que en Roma, procurador. Serie de conflictos de la guerra palestina. Festo, también otro, ¿no? Muere Jacobo, y hermano de Jesús, en la época de Festo, el gobernador de Judea, A ¿no? O Pablo, ¿no? procurador. Y Tito, en la destrucción de Roma, que estaba también así como Pilato, pero que este era eh, hijo, creo que de Vespasiano, Tito Vespasiano. Entonces Tito va a tener que ir a Roma porque lo matan a Vespasiano, y él es el que le sucede, su hijo, ¿no? Que Se ha estaba quedado pastor la planta, ya ahí está el flyer. entonces, Festo, bueno, Festo, parte nos de la vamos a hablar de historia. Festo. Félix, Sí, Félix, en el tiempo de Pablo, pastor. sí, esa es la época de Pablo, sí, estamos Así hablando es. de toda esa época.
Bueno, este cuadrito es un resumen de todo, ¿no? Podemos de repente hablar de la historia más detallada. En la segunda parte creo que vamos a tener que hacerlo así, con el material que tengo ahí, que no he reproducido todo para acá, ¿no? Pero que podemos entonces compartirlo en detalle. Esto solamente ha sido como una especie de sinóptico, ¿no? Para que conozcan esta pequeña historia, ¿no? La historia va más allá todavía de esto, ¿no? Porque eh, no nos da a nosotros todos los criterios que quisiéramos en el sentido de la historia en sí misma, ¿no? Y como el curso queremos hacerlo práctico, no nos permite tampoco hacer un- una tarea minuciosa, ¿no? ¿Ya? Pero sí es bueno, y por eso yo aconsejo los libros que están ahí, que les vamos a dar a ustedes, esos son los que debemos tener que proponer de alguna manera este trabajo, ¿no? No sé si alguno quiera mencionar o hacer una pregunta, inquietud en esta parte, ¿no? En esta Sí, especie pastor. de introducción que he hecho a esta parte que en realidad es mucho más complicada, ¿ya? Pero que estamos tratando de compartirlo de una manera que se entienda. A ver, dígame. La pregunta, pastor, que siempre le he querido preguntar, como con usted hemos llevado varios cursos con referente al pueblo de Israel, y eh, hay una corriente hebraica, pastor, que acá en Perú se está desarrollando y quisiera yo su opinión, porque al Espíritu Santo le están llamando el Raúa de Yahvé, de Elohim, y El a Jesús Ruach, le están llamando Yeshua, el y Ruach HaKodesh. exactamente, y eh, yo quisiera robar un minuto, pastor, su punto de vista, su enfoque, así, porque estamos tocando lo que es el pueblo de Israel, y verdad que, ¿cómo se llama? Quisiera yo, porque también estoy al tanto de muchas informaciones en Internet, pero ya están fuera totalmente, si no otro, estamos estudiando el Antiguo Testamento en los cursos, entonces, ¿cómo pues ellos son, dice, el Israel perdido? O son, dicen los hermanos de los Gálatas extraviados. No sé si son los Israel perdidos o Gálatas extraviados. En realidad, la forma de práctica, pues, están perdidos y extraviados. ¿No? Realmente eso ocurre, están extraviados del texto, están perdidos en el texto y están haciendo uso de historias y datos que no corresponden. Cuando nosotros estamos haciendo este trabajo es para que se entienda que hay todo un proceso, Mm. no es para motivarlos a que sean judíos ni que tampoco procesar eso de esa manera, no es la historia así. ¿Ya? Y comentó esta historia no a favor de Israel tampoco, porque eso no es la idea, ¿no? Hay una idea romántica de gente que no se quiere ni siquiera hablar o mencionar a Israel en alguna cosa, ¿no? Porque no, ese es el pueblo de Dios, no lo puedes tocar. Y si tú dices algo, Dios te va a maldecir, porque así dijo al Señor Abraham. Y hay toda una aplicación descontextualizada, ¿no? Porque no tiene nada que ver con eso, ni tampoco la Israel de hoy día, ¿no? Que está haciendo sus males ahí por el deseo de desaparecer. El pretexto de jamás, eso ha sido un pretexto, solamente la idea del proyecto era desaparecer a todo el pueblo palestino, ¿ya? Y, y tomar Gaza, lo último que tienen de refugio ahí los palestinos, ¿no? Entonces están arrasando con todo, no perdonan nada, ¿no? Y algunos dirán, pero eso es lo que dice en la Biblia, que también debe hacer de arrasar, sí, pero eso fue un contexto diferente al de ahora, ¿no? No es lo mismo, ¿ya? Y entonces aquí ahora hay otras reglas, otras normas, y todas esas las está quebrantando Israel, ¿no? Y no creo que Dios esté en ese propósito. De hecho que no. Bueno, entonces Pas- la idea es, Pastor, sí,
Sí. Sí, justo con respecto a lo que dice el hermano Javier, es verdad, ¿no? Acerca de lo que usted habla acerca de jamás, ¿no? Me ha hecho recordar que hace unas semanas, eh, incluso que ahora ya esa palabra jamás la están introduciendo, la están poniendo como que si está en la Biblia, dicen jamás No, y no aparece tiene en la nada que Biblia, ver. Y no y tiene no tiene nada que nada ver. que ver, pero que Sí. jamás significa adversario, contra, no sé, algo así, o sea, le Sí, han dado un significado. pero se escribe de otra manera, así que el ego, el que no Ah, conoce esto, se traga el cuento y la historia y dice, uy, sí. No, no hay nada de eso. Mentira, falso. Además, este, la palabra jamás en la Biblia es hebrea, ¿ya? En el caso de los palestinos creo que es árabe o algo así. No sé, no o otra lengua, otro dialecto, que no está en la Biblia, así que no tiene la misma categoría o definición si se quiere, ¿no? completamente equivocados, entonces. Pastor, No equivocado, solamente sino para... mal uso de la información. Hoy día hay mucho de eso, hermano, lastimosamente. ¿Ya? Que te toman el cuento y te hacen creer cosas que no son. Por ejemplo, una de las cosas que se ha hecho famosa en las iglesias y todavía está ahí, y hay que combatirla, esa idea de que el logos es una cosa y rema es otra cosa, y tú tienes que estar en el rema, ¿no? Ajá, Tienes que estar en el rema, que Dios la tiene que palabra hablarte, específica, rema. No, el logos es Jesucristo y Dios no tiene que hablar por el logos, pero igual, logos y rema viene a ser lo mismo, no hay diferencia. No hay palabra, diferencia. amén. Entonces, esa Amén. historia es un cuento también, pues. No sé si alguien lo sabe, lo sabe eso o no, o lo han hecho con intención, no lo sé, ¿ya? Sí, O le si en llaman, algún momento encontraron como que hay esta diferencia, esto, y le sirvió para su enseñanza o doctrina en así su es, momento, ¿no? Y se ha hecho ahora enseñanza en una iglesia. Eso viene de los movimientos carismáticos, los movimientos de la nueva ola, no, de la onda, no, no, nueva ola, la, ¿cómo le llamaban? Eh, la primera ola, tercera ola, las olas del espíritu, ¿no? Que se han ido dando en las iglesias y que al final lo único que han hecho es este, eh, levantar el negocio de la religión, ¿no? ¿No? Millonadas que se han hecho por ese motivo, ¿no? Y que hace daño de paso, ¿no? Porque eso hace que la gente se vuelva incrédula y ya no quiere saber nada del evangelio tampoco, ¿no? ¿No? Pastor, solamente para terminar nada más esta parte, como hemos estado tocando, más que todo hemos estado tocando la parte histórica, ¿no? Sí, Algunos cambios políticos, ¿no? No se ha sí. tocado otra parte. Reconocer, ¿no? De repente en todo caso, en esta parte, el pensamiento nacionalista de los judíos, ¿no? Que creo que como cualquier persona que vive en un determinado lugar, tiene ese sentimiento nacionalista, ¿no? Y ante la opresión comienza a rebelarse y surge, ¿no? Y en realidad eso es lo que puedo contemplar, ¿no? O sea, en el proceso de cómo es que Israel es dominado y cómo es que llegamos nosotros hasta el Imperio Romano, hasta que Roma prácticamente lo domina a Israel. Y Israel en realidad, el pueblo judío, las personas judías eran gente bastante violenta, ¿verdad? Así como se muestra, o sea, creo que ante una opresión de otra cultura o de otro país, las personas, los nacionales también saltaríamos, ¿no? Así, ¿no? Saltarías, se produciría esa guerra. Entonces, comprender eso, ¿no? Comprender eso que si que ellos también tuvieron esa actitud frente a las conquistas, ¿no? Se dice de que Bueno, eso, Roma no, se ya, dice que Roma no pudo conquistar a los partos y que Israel prácticamente era una especie de la puerta, ¿no? Y Israel siempre estaba ahí guerreando, produciendo problemas, insurrecciones y una serie de cosas sí, que era una molestia para Roma. claro, pero esa fue la Israel de la historia del Segundo Templo, ¿ya? Claro, así es, así Porque es. en la historia de Israel encontramos que muchos pueblos los oprimieron
y ellos no hicieron resistencia, ¿no? O no pudieron porque no tenían la capacidad, ¿no? Los egipcios, por ejemplo, los convirtieron en esclavos. Después los asirios, eso fue papayita para los asirios, ¿no? ¿No? Destruyeron a todos los israelitas del norte, ¿no? Y a Judea la presionaron también. Babilonia también, ¿no? Con su cautiverio. Después Persia. Y cuando ya eh, Grecia, por medio de los asirios, trata de, mira, ahí es donde ya ellos se levantan, ¿no? Ya habían aprendido un poco la historia, ¿ya? Pero en toda la historia atrás, no había ninguna resistencia, no había sentimiento nacional, no, todo era destruido, estaban que capa caída, ¿no? Algunos seguramente que sí tenían eso, pero no, Entonces eh, puede decirse, pastor, que esa experiencia en Babilonia les cambia la actitud a le ellos, cambia la cambia de actitud ahí alguna manera la sí, ahí mentalidad. sí, en esa época sí. Y, y, Y qué bueno que ah, deberíamos tener otro eso también en el Perú, ¿no? Porque en el Perú hemos tenido tantas opresiones, ¿ya? Y la guerra esa de Chile, que fue la que destruyó, llevó a una crisis terrible a la nación, ¿ya? Y que no se ha levantado hasta ahora, ¿ya? Y hoy día los enemigos internos que tenemos, pues también destruyendo a la nación y a vista y paciencia de todo el mundo, ¿no? No hay esa actitud de de guerrero, ¿no? ¿No? Que Israel aprendió en el camino, ¿no? Porque la historia es eso, hay que aprender, pues, hay que aprender, ¿no? Si no aprendemos, pues simplemente la cosa va a seguir hasta que algún día, no algún día, el pueblo tome conciencia y diga basta ya con todo esto, ¿no? Yo creo que eso es otra camina. Pero es parte de la historia es así, ¿ya? Los pueblos llega un momento en que dicen, ya, aquí nomás, ¿no? Bueno, Israel después de la deportación fue diferente ya. Ya no fue la Israel esa dubitativa, idólatra, que se iba detrás por aquí y por allá y se iba tras los poderes de los temporales por aquí, vendiéndose aquí y allá, ¿no? Ya no. Comienza a tener otra faceta, a pesar de que Roma todavía estaba ahí dominando, ¿no? Eh, y eso cuando ya Roma ya no tiene en este proceso van a reaccionar ellos también y les va a costar, ¿no? Bueno, ahí tenemos este asunto, pero volvamos a esta parte. Hemos hecho un recuento de la historia que vamos a tocar de alguna manera en su momento, ¿ya? Y aquí vamos a ver entonces la época entonces postimperial, ¿no? O sea, y viene la época de la reconstrucción, que estamos hablando de la época de la cautividad, es decir, la vuelta de la cautividad, ¿no? ¿No? La vuelta de la cautividad es la deportación y el final de la cautividad. Son deportados por los babilonios, pero ahora Persia los libera, ¿no? Y viene el final de la cautividad. ¿No? Así que nos encontramos en el Antiguo Testamento que empieza con la última etapa del cautiverio de las naciones israelitas. Bueno, las dos, ¿no? Una es la Israel del Norte en el 723, más o menos 22 por ahí, 722, 723, que Asiria los arrasa, ¿no? Los destruye. Y Judá por Babilonia en el año 586 antes de Cristo, ¿no? Luego viene un retorno de un pequeño grupo en el 538, fíjense la fecha, 538 es, ¿ya? Que reconstruyó el templo, y el otro grupo que regresó en el 444, ¿no? Este grupo reconstruyó los muros de Jerusalén bajo la dirección de Esdras y Nehemías, ¿no? Entonces hay que denotar estas dos etapas importantes, 538 y el 444. Ahora, Carl Greenberg es uno de los historiadores, bueno, en su época, uno de los más grandes historiadores, ¿no? Que nos ha legado su historia
universal, pregunta en su libro, ¿todos llegaron? ¿No? En la parte de El alba de la civilización, el tomo uno, porque son varios tomos, Carl Greenberg, ¿no? No tengo lastimosamente todos los tomos para hacer tomar esta parte, ¿no? Pero muchos desterrados, dice, comerciantes o banqueros habían hecho fortuna en Asiria y en Babilonia y ocupaban posiciones influyentes y se sentían a gusto en aquellas tierras, ¿no? Hay gente, pues, que judío iba a un lugar y mm, hacía negocio y se volvía próspero, ¿no? Millonario, ¿no? No sé, eh, no creo que sean Midas, ¿no? ¿Saben la historia de Midas, no? ¿Sí? ¿Saben quién es Midas? Bueno, un rey, ¿no? Un rey griego, creo que fue. Un rey que pidió un deseo de que todo pues sea, todo lo que toca se convierte en riqueza, ¿no? En oro. Y le dieron el deseo y él tocaba cualquier cosa y se convertía en oro, ¿no? No podía comer nada porque todo lo que tocaba se convertía en oro. Bueno, de hecho que es un mito, una leyenda acerca de eso, pero que nos habla de la ambición, ¿no? ¿No? De que no llega uno a nada, ¿no? Y de paso no disfrutó tampoco él de su fortuna. Bueno, entonces aquí entonces ellos tenían pues lugares de preeminencia, a ellos no les interesaba salir de territorio, ya, porque ya pues estaban ahí tenían su negocio, se habían comprado sus cosas, habían prosperado, ya. ¿Y qué me voy a mover ahora? Pues ir a Israel donde no hay nada, ¿no? Así que, ¿quiénes volvieron? Fue la gente pobre, ¿no? Y algunos idealistas, ¿no? Que siempre hay, ¿no? Esos soñadores, ¿no? No sé si alguno de nosotros seamos soñadores, ¿no? Y yo de alguna manera soy soñador, aunque los años me han cambiado algunas cosas, pero todavía sigo soñando. Ya. Y pero, y es bueno tener sueños también de paso, ¿no? Y es bueno eso, y que se cumplan, pero que los sueños no se cumplan solamente materialmente, porque el creer que uno consigue cosas o materialmente ya logró cosas, eso no hace la gente, ¿no? No es la posesión, es lo que nosotros logramos ser. Eso creo es lo más importante, ¿no? Lo que logremos ser como personas, como seres humanos, como individuos, como parte de un pueblo, de una nación, de una comunidad, ¿no? Eso creo que es lo más importante. ¿Cuál es tu lugar? Hoy día, por ejemplo, se habla de influencer, ¿no? Y hoy día debemos ser de influencia nosotros. Pero lastimosamente hoy día se ha cambiado esa figura y ahora todo el mundo es influencer, ¿no? ¿Por qué? Porque pone en internet cualquier bobada, de cualquier tontería de por ahí y hacerse famoso, ¿no? ¿No? Y de pasito también se va ganando algo, ¿no? ¿No? Y buen dinero, porque hacer ese tipo de cosas en internet, pues ganas, ¿no? ¿Ya? Entonces, esa no es la idea, ¿no? Ser gente de influencia de verdad, que seamos agentes de cambio, no influencers solamente para la platea, ¿no? Para el momentito, para el goce, para lo superficial, ¿no? Ya. Salió por ahí haciendo tontería y media, ya, ay, y todos le dan like, 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 ya, ¿no? Y se hace famoso. Yo digo, este, esa gente no conocen ni de ciencia, ni de arte, ni historia, pero cualquier tontería ponen ahí en internet y ya se hacen famosos. Qué terrible, ¿no? Lo que espera la sociedad si seguimos así. Necesitamos entonces gente de lo otro, de la de verdad, la de valor, ¿no es cierto? Estos idealistas, ¿no? Porque todavía hay ideales, creo. Bueno, entonces hicieron su recobrada libertad y volvieron al país de sus antepasados, ¿no? Eso lo dice Clark Gimber, que no es nada judío, nada religioso,
¿ya? Y habla acerca de esto. Así que podemos nosotros llegar a ver a Israel restaurado con la historia universal aquí, ¿no? Porque la historia cuenta esto. Greenberg no está contando la historia de Israel, está contando la historia universal. Y pone a Israel como alguien que está como parte de esos acontecimientos que conocemos como universal, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a través de los principales imperios mundiales de aquella época fue que ejercieron presión sobre la pequeña nación de la tierra de Canaán, ¿no? Entonces, por ese motivo, pues, no tanto porque Israel era Israel, ¿no? Sino simplemente porque esos imperios y hay historias que tienen que ver con esto, tanto em, en negativo para Israel y también en positivo, como el caso de Persia, ¿no? Ahora, ¿dónde vamos a encontrar nosotros más información respecto a la nación judía aquí? Packer, por ejemplo, que es el mundo del Nuevo Testamento, que tengo que entregarles a ustedes, dice de este modo: los principales o las principales fuentes de información de este periodo son los libros de los macabeos. Y esto me acuerdo, alguien me mencionó hace unos días atrás, si los libros apócrifos los deberíamos leer o no, decía, ¿no? Yo creo que sí, yo le dije que sí. Pero dentro de estos, a la de los macabeos específicamente, deberíamos tenerlos como base, porque ellos nos cuentan el periodo de esta época. Y no sé, de repente podemos, se me ocurre esto ahorita, pero en el proceso a mí me gusta, de paso, en los cursos, no que hago, ¿cómo se llama? Inventar del momento, ¿no? Hay que usar de creatividad también, ¿ya? Y en todo caso, trabajar este aspecto también. Entonces, creo que es importante que leamos el libro de los Macabeos. Yo creo que sí, ¿ya? Entonces, cuando sea el momento, vayan ya mirando ustedes eso y busquen una Biblia que tenga estos libros, ¿ya? Y, y pónganse a leer, ¿correcto? ¿Ya? Entonces, para conocer en situ qué cosa es lo que está diciendo el texto. ¿Les parece? Porque esta es la parte, digamos, que en la Biblia, o por lo menos en algunas Biblias que tienen los libros deuterocanónicos, está en esta historia y nos permite entender esto. Nosotros, como lo hemos sacado, o se sacó y ahora no tenemos estos libros ahí, este, como que hemos pasado la historia y por eso le llamamos época de silencio. Y no queremos Macabeos porque no, Macabeos no es, ¿no? Esa idea de que solamente lo inspirado Leo, me parece que es un error que ha persistido dentro de la iglesia y que nos ha hecho ignorar etapas tan importantes como esta que estamos mirando, ¿no? Y olvidar también a los protagonistas de toda esta historia, que deberíamos tomarlo muy en cuenta, porque los macabeos nos dan la historia, y entonces hay que apoyarnos por ese lado, ¿no? Eh, Ustedes tienen su sílabo y ahí está hablando acerca de la etapa de las luchas macabeas. Ahí creo que vamos a mirar bajo este aspecto, vamos a mirar entonces esa etapa en su momento. A ver, nos toca a nosotros eso, a ver. mm, Casi la quinta, sexta semana, las luchas de independencia, los macabeos. ¿Ve? Entonces, ya vayan leyendo, estamos en la segunda semana, así los días van pasando, se van bien rápido, ¿no? Entonces vayan leyendo ya desde la tercera, desde la cuarta semana ya lean los macabeos, porque terminado la cuarta, la quinta viene ya la mitad, en la segunda mitad del curso, ahí vamos a hablar acerca de los macabeos. ¿Ya? Muy bien. Lo de ahora solamente ha sido
un aperitivo en realidad, ¿no? O sea, no es todo lo que queremos que esta historia tiene que extenderse un poco más, ¿no? Con más detalles, ¿ya? Y los macabeos nos van a servir. Bueno, los escritos de Josefo, dice un historiador, lo dice también Packer ahí, del siglo I. Además, el libro de Daniel ofrecieron una visión anticipada de estos años. Daniel pudo esbozar los principales sucesos políticos de este periodo. Así lo dice Josefo, de paso, y lo comenta Packer en su libro El Mundo del Nuevo Testamento. Para Josefo, toda esta historia del periodo corresponde a eso. Daniel mismo, Daniel no es para el 2000, no es para futuro, para las revelaciones de Nostradamus y comparando Apocalipsis con las sentencias de este señor. No, eso así no se apunta. Daniel, no hay que hacer uso de Daniel desde la perspectiva dispensacional, de paso, ¿no? Hay que desechar eso. No es una buena explicación de Daniel desde esa perspectiva. Claro, se respeta, pero eso no es la parte, no es seria, me parece a mí. Aun cuando hay iglesias serias que usan esa propuesta y que han bañado eh, de literatura, ¿no? Películas, videos y hoy ahora en internet están, pero a montón, ¿no? Y clases sobre el dispensacionalismo, en fin. Lo dejamos ahí porque eso ha hecho y sigue haciendo daño a la iglesia porque le corta la visión real, ¿no? Entonces, aquí dice que Josefo eh, es Josefo y el libro de Daniel, ¿no? Y la historia que se cuenta de los macabeos, todo esto, no, vienen a ser el esbozo de los principales son esbozos de los principales esbozos políticos de este periodo, así lo dice Packer. Bien, entonces aquí encontramos esta historia así, y en los últimos días en Persia, en el periodo persa tardío, Ciro había permitido que los judíos regresaran a su tierra y reedificaran el templo, ¿no? Bueno, esta parte, ¿qué les parece? Vamos a tocarla cuando volvamos, ¿ya? ¿Les parece? Mm. Porque estamos ya en la hora casi, ¿no? 20 y 40, 8 y 40 casi. ¿Está bien? Ya, pastor. Y vamos para la segunda parte a tocar esto que me parece que es importante en cuanto a la vuelta. Lo otro que les enseñé es solamente un esbozo de toda esta historia, ¿ya? Pero que aquí vamos a empezar ya a buscar los detalles de toda esta historia. Esperemos que no nos perdamos en el camino, ¿no? Porque hay mucha información, ¿ya? Y también hay un proceso largo de lo que podíamos nosotros decir la historia de Israel, ¿no? La Israel que va a venir en el primer siglo no es la misma Israel que vino de la cautividad, Ujú. aunque Influencia persa. las características fueron las mismas, pero digamos, Israel cuando vino no había nada, no había nada. Tuvieron que construir todo, todo, todo. La ciudad, los muros y luego el templo. Y el templo no fue tampoco el templo como lo tuvo Salomón, pero lo hicieron. Luego de eso comienzan las instituciones a surgir, ¿no? El Sanedrín, el fariseísmo, los, am, ¿cómo se llaman? Los Las escuelas saduceos, rabínicas, las las escuelas escuelas rabínicas. rabínicas, los escribas, ¿no? El proceso de la Torá, las escrituras, todo eso se va a ir formando en esta etapa, ¿no? Hasta que cuando ya llega el primer siglo, entonces vamos a encontrar un judaísmo mucho más sólido, si se quiere, con diferentes tendencias, claro que sí, ¿no? Como en muchos grupos religiosos, igualito. Entonces, pero se va a dar, ¿ya? Se va a dar de ese modo, y entonces se va a encontrar una Judea y una Israel específicamente que ya no estaba
en el anhelo del Mesías, algunos sí, como dice la profecía ahí en Mateo, el Simón, por ejemplo, Simeón, que quería, dijo que Dios le había prometido que sus ojos verían al Mesías, y lo vio niño, ¿no? Cuando lo vio, se lanzó una gran profecía, ¿no? Y Jesús estaba niño todavía, estaba bebé, ¿no? Bueno, ahí estamos entonces en toda esta historia que nos adorna a nosotros el proceso para la venida del Mesías, ¿no? Vamos a parar aquí y vamos a tener un tiempo de descanso, unos 15 minutos, ¿ya? Y volvemos, ¿ya?